Mateo capítulo 5, verso 21 al 26. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús y la ira. La semana pasada hablamos de la pertinencia de la ley moral de Dios. Hablábamos del carácter permanente e inviolable de los mandamientos de Dios. Hablábamos de aquellas palabras que dejó bien en claro Jesús, de que Él no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a darle cumplimiento. Este era un tema importante para Jesús y vemos la importancia de que el pueblo de Dios tenga un conocimiento adecuado acerca de la ley divina. Vimos también la necesidad que Jesús dijo en el verso anterior al que leímos, en el verso 20, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para Jesús era importante estas cosas. Tener una justicia mayor, que su pueblo tuviera una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Y mirábamos qué difícil sería algo así. Cuando los fariseos eran hombres que estrictamente se apegaban a la ley y guardaban los mandamientos y se esforzaban por guardarlos, aunque de una manera externa lo hacían, pero eran muy rigurosos en ellos. Ahora tenemos una continuación de esa exposición que Jesús está haciendo para aclarar la importancia que tiene la ley de Dios en la vida de su pueblo. Lo que tenemos a continuación en los versos que acabamos de leer son palabras de Jesús, pero no pensemos que se está haciendo un contraste entre la ley de Moisés y las nuevas enseñanzas de Jesucristo. Jesús va a exponer la ley, pero lo va a hacer en contraste a las falsas enseñanzas de los fariseos, a la mala interpretación que los fariseos estaban haciendo y que estaban enseñando. Así es que tenemos un contraste entre una interpretación errónea y la interpretación genuina de algunos de los mandamientos de la ley. Aquí nuestro Señor Jesucristo hará resaltar esa interpretación genuina de los mandamientos. Por supuesto, en este texto que acabamos de leer, el mandamiento que Jesús va a aclarar o va a profundizar es el mandamiento: no matarás. Para Jesús es importante que la ley del reino de Dios sea correctamente entendida por su pueblo. Si hablamos de que la ley de Dios es permanente, permanece, entonces es importante que el pueblo entienda cómo debe de relacionarse con esa ley. Por eso Jesús dijo: no penséis así, no penséis mal, no penséis que la ley es temporal y que ahora he venido a abrogarla. Para Jesús era importante que el pueblo entendiera cuál era la función de la ley y cómo se relacionaba
la ley del Antiguo Testamento con la persona de Cristo y ahora comienza a decir cómo esa ley se debe de relacionar con el cristiano. Ya no es el tema del día de hoy explicar que es deber del cristiano cumplir la ley de Dios, los mandamientos. Eso fue tema de la semana pasada. Jesús sabía cuán a menudo el hombre está errado, aun cuando él cree que está en lo correcto. Jesús sabía lo importante que era enseñar claramente la ley, porque los hombres creían en el tiempo de Jesús que ellos sabían cómo relacionarse con la ley de Dios. Pero Jesús viene y no deja esto a un lado porque es muy importante. Jesús viene y va a mostrar el error y va a enseñar claramente lo que es la ley de Dios. Así es que podemos estar errados y no darnos cuenta. Podemos creer que sabemos cómo relacionarnos con la ley de Dios y estar equivocados. Esto mismo le pasaba al apóstol Pablo cuando él se dirige a los romanos en el capítulo 7 de su carta a los romanos. Dice que Pablo hubo un tiempo en que pensó que cumplía la ley a la perfección. El mismo apóstol Pablo creía en un tiempo que cumplía los mandamientos a la perfección hasta que comprendió que la ley decía no codiciarás, dice él, y que esto lo condenaba. ¿Qué significa esto? Pablo creía por un tiempo que era un buen hombre, que Dios se agradaba de él, que su vida era grata delante de Dios y que cumplía los mandamientos a la perfección, que era irreprensible en cuanto a la ley. Creía que se relacionaba con la palabra de Dios de la manera correcta, hasta, dice, que entendí que no era así. Hasta que me di cuenta que había un mandamiento que decía, no codiciarás. Y este mandamiento le llegó a entender a Pablo, ¿cómo puedo cumplir yo ese mandamiento? De manera externa, no codiciar. ¿Cómo puedo evidenciar algo como no codiciar? Hay mandamientos como no matarás, y mientras no cometa homicidio, pues ya lo cumplí. Como no robar, y mientras no robe, pues ya lo cumplí. Pero este mandamiento habla de algo interno del corazón, no codiciar. No tener un mal pensamiento, un mal sentimiento dentro de mí. Y cuando me di cuenta, dice Pablo, que el asunto se trataba de más adentro y no solamente de las cosas externas, entonces me di cuenta que estoy condenado. Hermanos, este ejemplo solamente es para darnos cuenta de que podemos tener una interpretación equivocada de cómo relacionarnos con la palabra de Dios, con sus mandamientos. Y que no solamente son los actos externos lo que importan. Pablo entendió que lo que importaba no solamente eran las cosas externas, sino lo que importaba, según la ley, era el corazón, el espíritu de la ley que él no había entendido. Y que solamente cumplía los mandamientos de una manera externa, pero no los cumplía, los quebrantaba desde su corazón. Pablo por un tiempo no reconocía que lo que ocurría dentro de su corazón era tan importante como lo que hacía externamente, o aún más. Pablo no reconocía que las cosas de su corazón eran tan condenables, esos pecados, pensamientos, malicias dentro de su corazón eran tan condenables como no cumplir los mandamientos de forma externa. Y esto es lo que Jesús viene a enseñar. Porque el pueblo de Dios, nos podemos dar cuenta según las Escrituras que siempre ha tenido malos maestros. Maestros muy malos para enseñar la palabra de Dios.
Maestros que en vez de llevarnos a conocer mejor a Dios, nos alejan de Dios, nos imponen errores de los cuales, por supuesto, nunca el cristiano va a salir bien librado. Por una parte, vamos a ver cómo Jesús condena a estos falsos maestros, a estos maestros que lo han hecho mal por mucho tiempo, a estos maestros que han enseñado la ley de una manera equivocada y han dañado al pueblo. Y vamos a ver cómo para Jesús es importante esto. Porque estos maestros habían restringido la ley de Dios. Le habían quitado mucho de su valor y la habían restringido. Y vea cómo dice el verso 21. Oíste que fue dicho, dijo Jesús, por los antiguos. Es decir, lo que voy a exponer de aquí en adelante va a ser una reprensión de lo que ellos han hecho mal. Oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, hermanos, vamos a examinar lo que Jesús está queriendo decir. No matarás se encuentra en los 10 mandamientos, y eso es claro para todos nosotros. Los fariseos enseñaban no matarás, y por tanto podríamos decir que estaban enseñando la ley de Dios. En cuanto a este asunto eran irreprensibles. Ellos enseñaban no matarás. La ley decía no matarás. Entonces, ¿cuál es la culpa? En eso no hay culpa. Pero algunos podrían decir que ellos agregaron la segunda parte que Jesús dice. Oíste que fue dicho por los antiguos no matarás. Y esta segunda parte, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que se está condenando aquí es que los fariseos agregaron esta segunda parte. Pero si nosotros examinamos la palabra de Dios, vemos que en la ley de Dios, en Números 30, dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el homicida. Entonces, ellos estaban enseñando que también es algo que estaba en la ley de Dios. Entonces, ¿cuál era el error de estos falsos maestros o de estos malos maestros? Si en cuanto a estas dos cosas son irreprensibles, el error fue que unieron Éxodo 20, los 10 mandamientos, no matarás, donde se encuentra no matarás, y unieron Números 35, y unieron no matarás con Números 35, que decía que cualquiera que diera muerte también sería muerto como un homicida. Así establecieron que lo que Dios dijo en los 10 mandamientos era simplemente no cometerás un homicidio. Lo que dice en Números 35. Si lo que Dios pide en las tablas de la ley es simplemente no seas un homicida. Eso es lo que ellos estaban enseñando. Al unir estos dos textos, restringieron el mandamiento. Habían debilitado el mandamiento. Lo habían reducido. Lo habían confinado a sanciones. La sanción sería simplemente, ¿cuál sería la sanción? Si matas a alguien, tienes una sanción y va a ser la muerte. Las sanciones que ellos enseñaban es, si tú violas el mandamiento no matarás, las consecuencias serán el castigo de las autoridades civiles. Y eso era lo que estaban enseñando. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús dice, ustedes escucharon eso. Ustedes han sido adoctrinados, enseñados, y ustedes cumplen el mandamiento mientras no maten a alguien, y han sido enseñados a no hacerlo porque hay una autoridad civil que los está esperando para juzgarlos. Están los magistrados. Aquí entonces el gran mandamiento y sus implicaciones profundas han quedado reducidos a una simple ley civil, como si fuera una ley de los hombres. Ellos no mencionaban para nada el juicio de Dios. Solo les importaba no caer en manos de las autoridades civiles. ¿Sabe usted cómo se le llama eso? Legalismo. Legalismo. No hagas esto porque si no tendrás estas consecuencias. Y ahí no tiene que ver nada de tu corazón.
No tiene que ver nada tu afecto. Tú simplemente no lo hagas, porque hay castigo. En este tipo de enseñanzas no existe ninguna implicación de tus afectos hacia Dios. Así es que esta es una manera muy equivocada. Solo les importaba estas cosas. El legalista, por supuesto, se siente muy bien con una interpretación así. Mientras no asesine a nadie, decían los judíos, he cumplido el mandamiento. Qué fácil, ¿no? De esta manera el legalista puede pensar que es justo delante de Dios, mientras no cumple el mandamiento como los fariseos están enseñando. Yo puedo ser justo, yo soy bueno. Por eso Pablo decía, hubo un tiempo en que yo creía que cumplía los mandamientos perfectamente. Porque no tenía nada que ver con el corazón. Porque solamente se trata de hacer lo que la letra dice que haga y no involucra nada de aquí adentro. Oh, pero Jesús viene y dice, no, señores, esto no es así. Han reducido el gran mandamiento, han reducido un gran mandamiento a un asunto plenamente legal. Así es que tú piensas que mientras no seas reo de homicidio, todo va a estar bien. ¿Piensas que has cumplido la ley? ¿Piensas que eres mejor? ¿Piensas que eres mucho mejor que aquel que está siendo condenado a muerte? ¿No te identificas con él? Tú estás por encima de muchos porque cumples de esta manera. Estás por encima del homicida, del que es reo de homicidio. No, no es así. Oíste por los antiguos que fue dicho así, fueron enseñados así, pero no es así. Es un gran error de los escribas y de los fariseos. Y esto es algo en que nosotros, la iglesia, también cae. Pastor, ¿qué tan largo el cabello? Pastor, ¿qué tan larga debe de ser la falda? ¿No quieres modestia? La modestia es un asunto de aquí adentro. ¿Quieres una medida que te ayude a cumplirla? Y que tú cumpliéndola no te tengas que preocupar por la corrupción de tu corazón. Cuando diga, 10 centímetros, hermana, por favor, debajo de la rodilla. Contento el legalista. Se la va a poner 10 centímetros debajo de la rodilla, pero en su corazón sigue siendo tan inmoral, sigue teniendo tanta falta de modestia como si tuviera la falda hasta arriba. El legalista quiere la medida. ¿Cuál es la medida? Para cumplirla, para no involucrar mi corazón, para no preocuparme por lo que ocurre dentro de mí. Y no estoy diciendo, hermanas, que traigan las faldas cortas. Estoy diciendo que los mandamientos, que la ley de Dios incluyen el corazón. No estoy diciendo que hay que desechar lo otro, sino que estoy diciendo, Jesús no está diciendo esto. No, sí, entonces todos cometan homicidio. No está enseñando eso. Hay que cumplirlo de manera externa también, pero como una manifestación de algo genuino, interno en el corazón. Pastor, ¿hasta qué horas vamos a guardar el día del Señor? ¿6:15? ¿6:20? Pastor, dígame la hora. Yo pienso que no quieres principios espirituales. Quieres una regla que te ayude a decir, he cumplido. Cuando la verdad es que muchos podemos estar aquí todo el día con un corazón que no está aquí. Cuando no implicamos el corazón y creemos, ya cumplí con el deber. Pero Jesús viene a enseñarnos, ustedes han sido enseñados así, pero no es así. Ustedes fueron enseñados por los antiguos de esta manera,
Pero no es así. Pastor, ¿cuánto debo de ofrendar? ¿Está bien el 10%? Qué bueno que en el Nuevo Testamento no está el asunto del diezmo. Está el principio, pero no está en el asunto del diezmo. ¿Saben qué? Porque lo que viene a enseñarnos el nuevo pacto está basado en las enseñanzas de Jesucristo. Es un asunto más profundo que una medida. Es un asunto que brota del corazón. ¿Cuánto debo de ofrendar? Dios, que yo 10%. Oh, quieren. El legalista quiere. Porque así trae su 10%. Y cree que ha cumplido la ley de Dios. Y se cree bueno. Se cree mejor que su hermano. Se cree mejor que el otro. Y se va a su casa. Contento, alegre. Porque cree que Dios se ha agradado de él. Cuando no ha implicado ni una pizca de su corazón. Por eso cuando Jesús ve a la viuda y la ve ofrendando unas pequeñas monedas y los otros dando sus grandes cantidades de dinero y haciendo sonar trompeta, no involucran su corazón ustedes. Mira, esta mujer está involucrando todo su afecto al venir y darle al Señor. ¿Cuánto debo de ofrendar? Creo que no. Cuando alguien pregunta eso es porque no quiere involucrar su corazón. Quieren medidas para cumplir simplemente sin involucrar verdaderamente sus afectos hacia Dios. Personalmente pienso que definir una hora exacta para el día del Señor limitaría, hermanos, la exigencia que Dios tuvo con el mandato. Cuando este gran mandamiento implica una gran devoción del corazón. 6:15, 6:20, 6:30, se ocultó el sol más temprano este día. Son cosas importantes, pero no son el espíritu del mandamiento. Podemos cumplirlo de manera externa, así es que es muy difícil que yo le responda preguntas así. Porque no han sido algunas personas que nos preguntan cosas así y es muy difícil que quieres una medida. Es lo primero que yo veo. Tú quieres la regla para cumplirla y sentirte bien y no quieres tú verdaderamente entregarle tu corazón a Dios de una manera genuina. El mismo Pablo pensó que estaba bien, ¿verdad? Porque así había sido enseñado por la ley. Él estaba persuadido de que era justo delante de la ley. Mira, vamos a Filipenses 3:5. Pablo dice, miren, yo fui circuncidado al 8º día del linaje de David, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, soy un fariseo. Es decir, nadie cumple la ley mejor que un fariseo. En cuanto a la ley, soy un fariseo. En cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Es decir, yo cumplía todo, pero ¿saben qué? Cuando entendí de qué se trataba, todo esto es basura. Todo esto no vale nada. Porque entendí que el asunto era mucho más profundo que eso. Y es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús muestra el verdadero significado del mandamiento. El primer principio que Jesús enseña aquí es este. No debemos descartar el espíritu del mandamiento. No matarás, dice, ¿verdad? Pero esto no significa puramente no cometerás homicidio.
Interpretarlo de esa manera va a permitir que muchos piensen que cumplen el mandamiento, que pueden alcanzar una justicia por sus propios esfuerzos, como pensaba Pablo. Pensaba que la justicia que es por la ley le era suficiente, pero no es así. Jesús dice que el mandamiento incluye no solo el acto físico de matar. Jesús enseña que el transgresor es todo aquel que siente ira contra su hermano. ¿Qué significaba no matar? Debes de cuidar todos los sentimientos de ira, los malos pensamientos de rencor que hay en tu corazón. Y eso es lo que Jesús está aquí enseñando. La verdadera forma de entender el mandamiento es lo que Jesús dice. Porque yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Creen que están bien y las iglesias están llenas de pleitos. Creen que son mejores que los reos del cerezo, pero muchas iglesias están llenas de conflictos y de pleitos entre hermanos. Fariseos, religiosos, no se dan cuenta en el peligro en el que están. Creen que su justicia es aceptable delante de Dios. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así es que fíjese cómo lejos Jesús de abrogar la ley o minimizarla, Jesús profundiza en este mandamiento y dice, no escuchen a quienes enseñan diferente. Están corriendo peligro. Es decir, el peligro no solamente es cuando te vas a encontrar en peligro cuando cometas homicidio de veras, y vas a temblar porque vas a ser llevado a las autoridades civiles. No, el peligro está desde que concibes un mal pensamiento en contra de tu hermano. Estás en grave peligro desde que dejas anidar el rencor en tu corazón. Estás en grave peligro. No piensen mal. No piensen de esa manera. No se dan cuenta en el peligro en el que están. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. A los que enseñan que todo está bien mientras cumplas de la forma externa a la ley, Jesús les reprende y les dice, no es así. Y quien enseña así, Jesús acaba de decir versos anteriores, es muy pequeño en el reino de Dios. Quien no enseña a guardar la ley es muy pequeño en el reino de Dios. Pero quien ama la ley, la cumple y enseña a otros a guardar la ley, ese es llamado muy grande en el reino de los cielos. Pero a quienes enseñan, que la iglesia esté así, no importa. Mientras no sean como los de afuera, mientras no manifiesten en un homicidio o en un robo físico, mientras no salgan en el periódico, todo está bien, la membresía de la iglesia está bien. Muy pequeños son en el reino de los cielos. Yo os digo, dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes están expuestos en grave peligro desde el momento en que almacenan ira en su corazón. Cada vez que se enojan sin razón contra su hermano. Este es el principio espiritual de este mandamiento. Dense cuenta, hermanos, ¿verdad? Que es mucho más amplio que lo que enseñan los fariseos. Amar al prójimo es el sentido espiritual, no solamente de este mandamiento, de toda la segunda tabla de la ley. Amar al prójimo. ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios, la primera parte de la ley. Y la segunda parte de la ley lo podemos resumir. Y a tu prójimo como a ti mismo. De esto se trata. No matarás. Lo vas a amar. Y en el momento en que no lo ames, has infringido el mandamiento. Y estás en grave peligro. Ese es el sentido espiritual que estaba en la ley de Moisés. Pero ¿qué dice? Pero erraron. Pero los maestros de Israel erraron y no lo vieron. Pero aquí viene
el maestro de maestros. Aquí viene el Señor y viene como legislador y se para frente a su pueblo en ese monte y enseña. Yo os digo, no deben de almacenar enemistad en su corazón. Ustedes escucharon simplemente no matarás, no sean homicidas, pero yo os digo, guarden su corazón. Odiar, enojarse, albergar un sentimiento desagradable, tener resentimiento contra alguna persona, según nuestro Señor Jesucristo, es homicidio. Albergar cualquier resentimiento contra cualquier persona es una transgresión. Y aún más si te resientes contra un hermano en la fe. Esto es algo tan irreprensible como a matar a alguien físicamente. Y vea cómo eso no es todo. No es tan solo no enojarnos. Ni siquiera debemos mostrar desprecio. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Mire el estándar que Jesús deja claro en cuanto a la ley de Dios. Jesús en algunas ocasiones, no solamente aquí, sino en otras ocasiones, Jesús mencionó listas de pecados. Y sus listas eran bastante curiosas, peculiares. Vamos a Mateo 15, 18. Más adelante, Mateo 15, 18. Palabras de nuestro Señor. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Subraye eso. ¿Qué fue lo primero? Los malos pensamientos. Y luego, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muy a menudo los cristianos piensan que el pecado simplemente es homicidio, robo, adulterio, borrachera. Pero Jesús dice, malos pensamientos. Lo que ocurre primeramente es en el corazón. Y esto es igual que cualquiera de los demás pecados. A veces somos como el fariseo que mencionó Jesús en Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que hago. ¿Se da cuenta? Yo no soy como ellos. Y él dice, yo soy, y luego dice 2 cosas, ¿verdad? Ayuno, y da una cantidad, dice 2 veces. Y luego dice, ¿qué? ¿Y doy cuánto? 10%. Oh, esa es la actitud del legalista, del fariseo. Jesús viene a enseñar algo totalmente distinto. Y a veces nosotros somos como ellos. Nos asombramos de los asesinatos sangrientos que ocurren a diario en esta ciudad. Decimos, oh, qué bárbaro. ¿Con qué saña? ¿De dónde sale toda esa maldad? Nos asombramos de la mujer que asesina o que intenta asesinar a su novio, pareja, y nos espantamos. Pero ni siquiera nos detenemos a considerar la ira de nuestro corazón como un pecado tan espantoso como es. Y decimos, no, yo no soy como ellos.
Yo no soy como ellos. Nos asusta el tener que examinar nuestro corazón. Porque según bajo la norma de Cristo, cuando examinamos nuestro corazón y vemos ira, enojo, resentimiento, somos iguales que el homicida. Pero nosotros no nos detenemos a mostrar enojo, no nos detenemos ni tantito para decir una palabra en contra del hermano, en contra de tal persona. No nos detenemos porque decimos, eso no me va a hacer igual a un homicida. Es que no estás considerando lo que Jesús dijo. Estás viendo la ley y estás viviendo la ley, te estás relacionando con la ley santa de Dios a la manera que tú quieres y no a la manera que está escrito en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han enojado? ¿Han experimentado la ira? ¿Han perdido el control? ¿Cuántos de ustedes han explotado verbal o han explotado hasta llegar de una manera física? Creo que a excepción de algún mentiroso que hay entre nosotros, todos hemos transgredido este mandamiento. Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por el enojo, algunos en mayor, otros en menor grado, pero Jesús dice, es lo mismo. Los sentimientos y actos de desprecio, las palabras de burlo, de mofa, llamarle necio a alguien, tonto, bruto, llamarle de esa manera a alguien es mostrar desprecio y esto es condenable. Cualquiera que diga necio, la palabra allí es raka. En el original es raka. Era una palabra que usaban los antiguos para referirse a alguien que es totalmente indigno. Raka era decirle a alguien, tú no mereces ni que me acerque a ti. Eres alguien repugnante. No tienes ningún valor. No eres digno de mi cercanía, de mi presencia. Mostrar desprecio ante alguien, dice Jesús, decirle raka a tu hermano. Eso es ser culpable, es digno de ser culpable ante el concilio. Por alguna razón nosotros no dejamos, ¿verdad?, que esos sentimientos de ira o de desprecio lleguen a manifestarse en un homicidio físico. Pero es lo mismo. Lo mataste en tu corazón. Jesús dice, para mi Padre, tú lo asesinaste en ese momento. No importa cómo vea la ira el mundo, como una emoción, como una reacción natural, espontánea. No importa cómo el mundo defina a una persona que muestra ira. Ante los ojos de Dios, eres un homicida. Puedes decir, es que tengo problemas de temperamento. Dios dice, tienes problemas con la ley y eres culpable de muerte. Tengo problemas para controlarme. Jesús dice, según la ley de mi Padre, eres culpable ante el concilio, tanto como un homicida. Nos detenemos por alguna razón, pero desgraciadamente somos pecadores que hemos fomentado pensamientos en contra de personas. Qué tonta es esa persona. Cuando le dice a alguien, es que no me entiendes. ¿Cómo es posible que te quiero explicar y no me entiendes? Estás diciendo tonto. Eres muy tonto, te quiero explicar algo y no. Delante de Dios eres un homicida. Eres culpable. Le estás diciendo necio a tu hermano. De tu corazón, donde debe de haber amor, gracia y misericordia, hay ira, hay desprecio para tu prójimo. Y eso es condenable.
¿Cómo es posible que seas tan necio, tan necia? No puedo creer que seas tan torpe. Cuando nos referimos así a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros compañeros, a tu hermano en la iglesia, a tu padre, a tu madre. Cuando llamas necio a tu hermano. Existen muchas formas de destruir a alguien sin llegar al homicidio, ¿verdad? Alguien dijo que la ira es como el ácido que corroe y destruye a quien lo tiene en sus manos. Y eso es verdad. Pero yo pienso que la ira también es como un ácido que no solamente destruye a quien lo tiene, sino que destruye también a donde se derrama, destruye cualquier cosa donde se derrama, puede destruir un matrimonio, puede destruir la estima del corazón de tu hijo, puede destruir a tu esposa, la ira puede destruir a tu esposo, el enojo puede destruir un hogar, destruye las relaciones de amistad. La ley de Dios es santa, es perfecta. Guarden su corazón de la ira, que la ira es destructiva. Con la ira podemos destruir a alguien sin asesinarlo físicamente. Podemos destruir la reputación de alguien con palabras. Podemos romper la confianza de alguien en sí mismo criticándolo, haciéndole resaltar sus faltas, sus errores. Destruimos su estima. Podemos tratar cuando estamos airados, podemos tratar de destruir el alma de una persona, de la forma que sea. Y Jesús enseña todas esas formas son homicidio. Y te hacen culpable. Ve el verso 22, sigue diciendo, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira que te lleva a decir palabras amargas es igual que el homicidio. Esa ira te llevará, dice Jesús, ¿a dónde? Al infierno. No importa cómo te vean los hombres. No importa de qué maneras externas has dado una apariencia a los hombres. Y digan, no, esa persona es muy buena. No importa, dice Jesús. Quedará expuesto al infierno de fuego. Eres condenable ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, la lección central de Jesús en este mandamiento está en esto. La raíz del mal, de la maldad, la raíz del homicidio está en el corazón. Santiago 4:1 dice, ¿dónde surgen las guerras? ¿De dónde surgen los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Todas las manifestaciones externas surgen de las pasiones del corazón. Y desde allí son condenables según la ley de Dios. ¿Cuál es la raíz del primer homicidio que narra la Biblia? Caín mató a Abel. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sintió celos. Albergó un mal pensamiento en su corazón. Despreció a su hermano y lo asesinó. El problema estaba en el corazón. ¿Por qué los hermanos de José intentaron asesinar a su hermano? ¿Por qué intentaron matar a José, sus hermanos, sus propios hermanos? Albergaron celos, ira, resentimiento, desprecio en su corazón, y eso se manifestó simplemente en un acto externo. Por alguna razón nosotros no llegamos hasta allá. ¿Saben qué pienso? Que a veces no llegamos más lejos porque queremos seguir guardando la apariencia de hombres buenos.
y sabemos que somos malos, somos horribles. Sabemos que si lo externamos, se va a evidenciar lo que somos y no queremos. Y nos detenemos. Pero el problema está aquí ya, en el corazón. Si la ira entonces es tan grave, ¿qué debería hacer el hombre que no está viviendo en armonía con su hermano? Si la ira es tan grave y es tan condenable como para merecer el infierno, ¿qué debe de hacer el hombre que está disgustado contra su hermano? Bien, Jesús lo dice. Primero, aquella persona que está disgustada contra su hermano, que tiene ira, resentimiento, enojo, desprecio hacia su hermano, debe de saber bien esto. No pienses que esa situación en la que estás, esa relación que está mal con quien sea, no pienses que esa relación fracturada, esa disensión que hay con esa persona, no pienses que no afecta tu relación con Dios. Y eso es lo que viene Jesús a enseñar. No pienses que estás bien con Dios. Porque eso era lo que pensaban los antiguos. Así pensaban los antiguos, así fueron enseñados. Tú estás bien con Dios, hijo. Trae tu ofrenda. Ven al templo, ven, déjanos aquí tu dinero. Cumple tus deberes religiosos y estás bien con Dios. Ninguno de nosotros, hijos, va a tocar el infierno. Así enseñaban los fariseos y escribas. Así les enseñaban al pueblo. Ningún judío va a tocar el infierno. Está destinado para los gentiles, para los paganos. Pero ustedes no, hijitos. Ustedes cumplan su deber religioso. Guarden la ley. Somos el pueblo de Dios. Todo está bien. Jesús dijo, no, están en grave peligro. Así no es. Así no es. No piensen que esa situación o relación fracturada, esa ira, ese enojo no afecta tu relación con Dios. No pienses que el enojo no tiene nada que ver con tu religión. Ve el verso 23. Por tanto, si el homicidio es tan importante y es tan grave, y la ira es igual que el homicidio y es tan grave delante de Dios, albergar esas cosas en tu corazón, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí de que tu hermano tiene algo contra ti, detente. Deja allí tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, cada uno examine su corazón. Fíjese qué tan importante es para Dios. No pienses que no afecta a la ira, el enojo, tener resentimientos, tu relación con Dios. Recordamos lo que el profeta lo que Samuel le dice, el profeta Samuel le dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que las grasas y los carneros. 50 carneros, 100 carneros, 300 carneros. Obedecer, la actitud del corazón, poner atención, querer, agradar a Dios. Jehová, dice la Escritura, mira el corazón, ¿verdad? Y no solo le preocupan las cosas externas. No se trata de ofrecer entonces sacrificios y rituales para cubrir los fracasos morales. El fariseo es experto en eso, el legalista es experto en eso. Sabe cómo cubrir los fracasos morales. Soy horrible. Soy horrible por dentro, pero sé cómo vestirme de piedad. Sé cómo dar la apariencia. Sé cómo hacer que los demás vean que soy muy bueno. Yo sé cómo hacer eso.
Sé cómo tapar todo esto que soy por dentro. Eso es lo que sabe el fariseo, hacerlo perfectamente. Sé cómo cubrir mis fracasos morales. Y creo que todos de nosotros tenemos algo de eso. Hemos descubierto esas enseñanzas y sabemos a veces cómo hacer que nuestra conciencia nos escuche, que se calle. Sabemos callar la voz de nuestra conciencia y la callamos de muchas maneras, haciéndola cerrar la boca. Mientras la conciencia nos diga, estás mal con tu hermano, reconcíliate, ese sentimiento no es bueno, no dejes eso para después, no lo postergues, aunque nuestra conciencia, la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones, nos esté dando testimonio de que debemos humillarnos, debemos buscar la reconciliación, aunque nuestra conciencia está ahí hablando, predicándonos. Nosotros con la carne predicamos más fuerte, un evangelio diferente, y nos decimos más fuerte y gritamos, sí, cállate, pero después de todo lo que dices es cierto, conciencia, pero yo hago muchas otras cosas que hago muy bien, cumplo con mis deberes religiosos, y le empezamos a predicar a nuestra conciencia y decirle, no, sí hago esas cosas mal, pero hago otras cosas muy bien. Y callamos la conciencia. Cuando el Espíritu Santo nos reprende diciendo, es verdad, ya has fallado. Nosotros alzamos la voz y le decimos, Espíritu Santo, yo cumplo con mi deber religioso. Nadie se da cuenta. Tú, pero la verdad, mientras mantenga mi buena reputación externa, no importa tanto lo que tú me estés diciendo, lo que tú me estés redarguyendo en mi corazón. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Según la Biblia, contristamos al Espíritu Santo y llega un punto en que ya no escuchas nada. Pero Jesús dijo, no, esto no funciona así. Ningún bien que hagas va a compensar el mal que hay en tu corazón. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Ningún bien que hagas va a compensar el pecado que hay en tu corazón. El salmista decía, si veo iniquidad en mi corazón, el Señor ni siquiera me oiría. Si sé que hay pecado en mi corazón, si sé que hay ira, si sé que hay resentimiento, y trato de dar culto a Dios, de venir y traer un culto a Dios, Jesús dice, eso no vale nada. No vale nada. De nada vale orar a Dios si se está enemistado con el hermano. Esto es fuerte, ¿verdad? Esto es así como que, pastor, tú no deberías, eso no te conviene predicar, porque ¿quién va a querer seguir viniendo a tu iglesia así? Jesús dice, hay algo más importante que venir a traer tu ofrenda y ofrecer tu culto. Yo puedo esperar, por decirlo de alguna manera, yo puedo esperar. Primero, ve y arréglate con tu hermano, porque eso te tiene en grave peligro. Eso te tiene en una situación de grave peligro. Arréglate y después ven y trae tu ofrenda. ¿Se da cuenta? Jesús está enseñando que el asunto de la reconciliación no se puede esperar. No es algo que se puede postergar. Porque no se puede estar en paz con Dios y estar empleitado con tu hermano. Esa es la doctrina que Jesús está diciendo aquí. Ustedes aprendieron, ustedes escucharon de los antiguos. Ustedes fueron adiestrados, enseñados que se puede tener una buena relación con Dios, aún teniendo ira, enojo en su corazón. Yo les digo, no es así, no se puede. No vengas a traer tu ofrenda. Primero ve y arréglate.
Y después vienes y traes tu ofrenda, porque tu relación con Dios sí se ve afectada. Y es importante porque ese es el espíritu de la segunda parte de la ley, de la segunda tabla de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De nada sirve si este asunto de fondo no está arreglado. Verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. 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 Es una urgencia. ¿Por qué Jesús habla o pone esta palabra aquí? ¿Por qué no puedes esperar esta situación? ¿Por qué no me dejas terminar de ofrecer lo que traigo para Dios? ¿Qué no es más importante esto? ¡No! Jesús dice, no, lo externo no es lo más importante. Lo más importante es enderezar tu corazón. Sacrificio y ofrenda no quisiste, dice la palabra de Dios. No es así. Parece que estoy desalentando a que no vengamos a este lugar, ¿verdad? Son las palabras del Señor. Sería un falso profeta, sería un falso ministro si enseñara algo distinto. Porque nuestras almas están en grave peligro si no predicamos lo que el Señor nos ha dejado. Pero Él dice pronto. Ve con tu adversario pronto. El tiempo de la reconciliación, según la Escritura, siempre lo marca la Escritura como algo que se debe de hacer inmediatamente. No postergues la reconciliación. Siempre la reconciliación debe de ser ahora mismo. Mañana, hermano, podría ser demasiado tarde. Esa persona podría ya no estar entre nosotros. Esos hermanos podrían partir con el Señor. Nuestros hijos podrían marcharse de casa, se irían. Lo postergaré. Lo postergaré y mis hijos se irán. La reconciliación es hoy. Arregla las cosas antes que la ira destruya esas relaciones. Postergar no es sabio. No es sabio. Jesús dice, ve con tu adversario pronto. Arregla las cosas antes de que la ira los destruya. Pronto, antes de que este asunto crezca y se involucren más personas. Pronto. Haz todo lo posible por hacer las paces mientras tengas oportunidad. Pronto. Y no por temor, hermanos, no por temor como enseñan los fariseos, como lo ve el legalista. Arréglate pronto, no para que alguien te vea como, ay, qué bueno. No, arréglate pronto porque reconoces que en tu corazón debe haber lo que el Señor puso ahí. Debe de haber el amor de Cristo, debe de manifestarse la gracia de Cristo, la misericordia de Cristo. No por temor, no por guardar un buen nombre. Oh, pero si yo voy a tratar de arreglar, sería como que reconocer que ellos están bien. ¿Y qué nombre tienes para guardar? ¿Qué no has dicho que has muerto con Cristo? ¿Que con Cristo estás juntamente crucificado? ¿Qué no es eso ser cristiano? No hay un nombre que guardar. Pronto. Ve y reconcíliate con tu adversario.
Hazlo porque quieres testificar que en tu corazón reina el amor de Dios. Haya pues en vosotros, dice Filipenses, este mismo sentir que hubo en Cristo. Que siendo igual a Dios, no escatimó eso. No escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose un siervo, humillándose hasta lo sumo, yendo a la cruz. Hazlo pronto. No por temor, sino porque quieres cumplir la palabra de Dios. Quieres ofrecer verdadera ofrenda, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Un culto verdadero. Es mi vida entera. Soy todo yo una ofrenda para Dios. Hazlo pronto. Sobre todo porque recuerdas que no hay persona tan mala que no merezca ser perdonada. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. No existe persona tan mala que no pueda ser alcanzada por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios ha amado personas así. Te recuerdo que tú eres esa persona. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra.